Iglesia, Dios les bendiga. Una vez más, me conecto con ustedes a través de esta prédica, de este video, para que juntos escuchemos la palabra del Señor. Les invito para que hagamos una oración en este momento. Padre, te doy gracias, mi buen Señor, por la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, amado Señor, porque hasta este momento, Dios, nos has sostenido, nos has ayudado. Nosotros, mi buen Señor, descansamos cada vez más en ti, en tu regazo, en tus promesas, amado Señor, en tu palabra. Gracias, amado Dios, por este día que ha transcurrido, Señor, guiado por tu presencia, guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu nube reposa, mi buen Señor, sobre nosotros, tus hijos, tu pueblo. Te pedimos en esta hora, Señor, que edifiques nuestro corazón, que nos instruyas, Padre, a través de tu palabra. Que sea, mi buen Señor, tu sabiduría, amado Dios, descendiendo sobre todos y cada uno de nosotros en esta hora, mi buen Señor. Llénanos de tu presencia, renuévanos a través de tu palabra, trae fortaleza, amado Señor, a nuestro corazón, mi buen Dios. Padre, gracias. Toma el control de este momento, Espíritu Santo. Descontamina, Señor amado, los aires en el nombre de Jesucristo, y que en esta hora, Señor, haya liberalidad, Padre, para escucharte a ti. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, abrimos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para ver y escucharte a ti, amado Dios. Padre, gracias. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Perdona nuestros pecados, amado Señor, limpia nuestro corazón. Que tu presencia misma, Señor, rompa a través de tu palabra, Dios, cadenas, quebrante ataduras en el nombre de Jesucristo. Y que seamos libres en esta hora a través de tu palabra, Señor, para poder ser hacedores de lo que en este instante, en esta hora, vamos a escuchar. Padre, gracias. A ti la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a hablar hoy sobre sujetando mi temperamento, sujetando mi temperamento. Estamos en el segundo día, iglesia, del aislamiento obligatorio, un aislamiento que durará como mínimo hasta el 13 de abril. Pero con honestidad yo creo que esto se va a extender un poco más. Inclusive ya en Europa, en otros países, se ha extendido este tiempo de cuarentena. Así que lo más seguro, iglesia, es que a nosotros, en nuestra nación, nos corresponda otro periodo. 13 de abril no será suficiente, como mínimo fines del mes de abril. Ahora, en ese sentido, iglesia, vamos a pasar mucho tiempo en casa, algo que tal vez no estábamos tan acostumbrados, teniendo en cuenta que la convivencia no es tan sencilla en algunos casos. De ahí la necesidad, iglesia, de pedirle al Señor que nos ayude a sujetar nuestro temperamento a su palabra. El temperamento, iglesia, tiene que ver con el nivel de intensidad con la cual manifestamos nuestras emociones, pasiones o sentimientos, el cual nos lleva a interactuar con los demás positiva o negativamente. En el caso de nosotros, con respecto a esta enseñanza, a esta prédica, tiene que ver nuestro temperamento, nuestro entorno durante esta cuarentena en nuestro hogar. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo nos vamos a desenvolver? En Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice la palabra: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Vamos a permanecer mucho tiempo en el hogar y debemos en este tiempo saber comportarnos, ser de testimonio, permitir que el Espíritu Santo nos guíe y que el Espíritu Santo controle nuestro temperamento. Porque si de alguna forma en todo este tiempo que vamos a estar dentro del hogar no nos dejamos guiar por el Señor, déjame decirte que tarde que temprano vamos a cometer errores y la convivencia se va a volver, entre comillas, insoportable. Y la palabra en Eclesiastés, ¿qué dice? Controla. El Señor nos dice, controla tu carácter, tu temperamento, porque el enojo, dice la palabra, es el distintivo, es el sello de los necios. Es muy importante, iglesia, que en estos días conservemos o nos esforcemos en conservar una buena salud, tanto espiritual, pero también una buena salud
emocional y no permitir que nuestro temperamento o nuestro mal temperamento, si se puede decir de esa forma, nos robe la comunión. La comunión obviamente con Dios, pero también con los demás a nuestro alrededor. En Efesios capítulo 4, iglesia, versículo 26 dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Mire pues, no podemos permitir que la ira o que el enojo o que un momento de confrontación perturbe la tranquilidad dentro de nuestro hogar. Hay que ser muy prudentes, hay que ser sabios, hay que ser equilibrados en la forma en que hablemos, inclusive hay que tener mucha paciencia con aquellas cosas que tal vez no nos gusten de las otras personas que estamos o con los cuales convivimos. Es necesario, iglesia, que en el Señor seamos lo suficientemente inteligentes para entender de que en esta cuarentena vamos a tener momentos de dificultad, momentos en los cuales el entendimiento no va a ser pleno, y es ahí donde debemos entonces pedirle al Señor que nos ayude en todos los sentidos para que haya una sana convivencia dentro de nuestros hogares. Ahora, como seres humanos, iglesia, todos tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, y el temperamento se mueve dentro del alma, dentro de las emociones, y si de alguna manera no sujetamos esta área al Señor, amada iglesia, vamos a tener una cuarentena con honestidad difícil y complicada dentro de nuestros hogares. Inclusive, he escuchado en las noticias, iglesia, que en estos países donde hay cuarentena a causa del COVID-19, las situaciones de maltrato intrafamiliar, problemas de violencia dentro de los hogares, ha aumentado dramáticamente. Porque analizándolo en un contexto, no es solamente el hecho de no poder salir. Hay otros factores, por ejemplo, las personas que han dejado de producir y que no tienen tal vez recursos para el sostenimiento interno del hogar. Eso empieza a generar un cúmulo de presiones, de emociones que de alguna manera hacen que la persona estalle, exteriorice lo que hay adentro. Entonces, iglesia, nosotros debemos, como pueblo del Señor, no perder el orden de las cosas, no perder el buen testimonio dentro del hogar. Estamos apenas en el segundo día, pero si nos adelantamos o si nos vamos al quinto, al 10º día, al día número 15, y si esto lo extiende más tiempo todavía, entonces créame que mis palabras y esta predicación va a ser de mucha utilidad en el momento de la convivencia dentro de tu hogar. Ahora, recordemos los 4 tipos de temperamento que existen y vamos a ver cuáles son algunas fortalezas y debilidades al respecto. El primer tipo de temperamento es el colérico. Fortalezas del colérico: dice que es voluntarioso, es independiente, es visionario, es práctico, es productivo, es decidido y es líder. En este caso, con respecto a este temperamento, podemos ejemplarizar a Pedro. Pedro era una persona muy voluntariosa, era una persona práctica, era una persona independiente, era un líder dentro de su contexto. Pero no podemos negar que también tenía ciertas debilidades. Y en ese sentido, con respecto al temperamento, mire las debilidades del colérico: es frío, es autosuficiente, es dominante, es impetuoso, tal vez es rencoroso, es irascible y en algunos momentos es cruel. Otro tipo de temperamento es el melancólico. Las fortalezas es que es estratega, es analítico, es trabajador, es abnegado, es disciplinado. Las debilidades del melancólico es que es muy variable en cuanto a su temperamento. Es variable, es muy susceptible, es muy crítico, en momentos es negativo e inclusive es a veces insociable o no se socializa fácilmente con los demás. Y en ese contexto podemos ejemplarizar a Jeremías, al profeta Jeremías, que bueno, le tocó una época muy difícil, donde había necesidades imperantes, donde la gente inclusive moría literalmente de hambre, pero adicional a ello había una rebeldía muy marcada en el pueblo
en aquella época. Otro tipo de temperamento es el flemático. Las fortalezas del flemático es que es tranquilo, es confiable, es objetivo, es diplomático, es muy organizado y también es práctico. Las debilidades es que es egoísta, a veces es ansioso, a veces se acobarda, es indeciso y muchas veces no tiene la suficiente motivación. Y en este caso podemos ejemplarizar al apóstol Juan. El cuarto tipo de temperamento es el sanguíneo. Allí encajé a David, que en estos días lo hemos estudiado bastante. Las fortalezas del sanguíneo es que es expresivo, es atento, es cálido, es amistoso, es hablador, es entusiasta, es compasivo, pero las debilidades es que es indisciplinado, es inestable, es improductivo en ocasiones, es egocéntrico y a veces también es exagerado. Ahora usted allí en su casa podrá ir determinando qué clase de temperamento usted tiene, dado sus rasgos de comportamiento, o inclusive hay personas que pueden decir yo tengo una combinación de varios tipos de temperamento. Se los recuerdo: el colérico, el melancólico, el flemático o el sanguíneo. Ahora, según todo lo anterior, lo que hemos hablado, ¿qué debemos hacer para controlar nuestro temperamento? ¿Qué hacer? En otras palabras, ¿qué hacer para que el colérico no sea demasiado exagerado en su comportamiento? ¿O qué hacer para que el flemático no sea una persona depresiva, que se entristezca, que se derrumbe fácilmente? ¿Qué hacer al respecto? Lo primero, iglesia, es ejerzamos los frutos del Espíritu Santo en el hogar. Esto sí que es importante. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es primero amor. Mire, iglesia, es algo que debemos de desarrollar con abundancia dentro de la familia. El amor es el motor. El amor es lo que nos lleva a ser tolerantes, a ser comprensivos, a ser flexibles en algún momento determinado. El amor es indispensable para la convivencia interna dentro de nuestros hogares. Dice entonces: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. Mire, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra: contra tales cosas no hay ley. Esto que acabamos de leer, aplíquelo en su hogar. Sea una persona amorosa, no pierda el gozo del Señor. Cuando usted vea que la situación es apremiante y que lo está presionando y que de alguna manera eso te está robando el gozo, inmediatamente arrodíllese y pídale a Dios nuevas fuerzas. Porque en el momento que tú pierdas el gozo, es muy factible que también pierdas la paz, y es muy factible además que empiece a asomarse lo que es el desánimo, y después del desánimo viene entonces la incredulidad, y es allí cuando de alguna forma empezamos a manifestar palabras con respecto a lo que estamos sintiendo en el momento. Y no podemos permitir, iglesia, que este proceso se cumpla en nuestra vida. Todo lo contrario, hay que permanecer en el gozo del Señor. No te estoy diciendo con esto que ignoremos la situación, que ignoremos los problemas que estamos viviendo, no, para nada. Pero en oración llevemos toda nuestra carga. Venid a mí todos los que estén cargados, los que estén trabajados, que yo os haré descansar. Y de alguna manera, si nosotros oramos, si buscamos al Señor en medio de la situación adversa, el Señor no va a permitir que el gozo de su salvación se pierda en nuestro corazón. También habla sobre la paz. Mire qué importante. Sobre todo, iglesia, para aquellos que somos la autoridad en casa. En el caso de nosotros los padres, nuestros hijos deben evidenciar en nosotros la paz del Señor. Si nosotros perdemos la paz, si nosotros de alguna forma nos descontrolamos en nuestra forma de actuar ante un problema, ante una situación interna en casa, si perdemos el control con respecto a lo que decimos, esto va a afectar emocional y espiritualmente a nuestros hijos de una manera inmediata. De ahí la necesidad, padres,
de que seamos muy prudentes en nuestra forma de proceder en todos estos días que vamos a estar en este aislamiento, que no es voluntario, que no es opcional, que es obligatorio. Solo hay 34 excepciones por la cual podemos salir de nuestro hogar, pero si no cumplimos ninguna de estas 34 excepciones, es sabido para nosotros de que debemos estar dentro de casa. Entonces, iglesia, para los que somos autoridad, no perdamos la paz del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice la palabra del Señor. Yo no os la doy como el mundo la da. Y dice la palabra, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Nosotros debemos de conservar la confianza en el Señor, de que todo va a estar bien, de que en el Señor Dios va a abrir las posibilidades, va a permitir viabilidades para que lo que necesitemos en su momento llegue a nuestras manos. Es importante también la paciencia. Debemos de ser muy pacientes. Iglesia, cuando aquí en la congregación tengo la oportunidad de casar una pareja de novios, les enfatizo mucho la palabra amor, pero también la palabra paciencia. La paciencia. Porque si no desarrollamos este fruto del Señor, fácilmente nuestro temperamento de alguna forma nos va a llevar a reaccionar mal para con los demás. Mire, todos pensamos diferente, todos actuamos diferente, todos evolucionamos de una manera diferente y todos en sí debemos de tener paciencia para con los otros. Mis hijos no piensan igual que yo. Mi esposa no piensa igual que yo. Aunque obviamente tenemos los mismos principios en el Señor, de igual manera tenemos criterios y conceptos diferentes con respecto a algunas cosas en específico. Pero iglesia, en aras de guardar la paz en el Señor, la unidad en el Espíritu, debemos de ejercer en este tiempo una mayor paciencia para con los demás. Y allí establece otros frutos como lo es benignidad, la bondad, la fe. De ahí la importancia de lo que hablábamos el martes en la noche con respecto a el hacer el devocional en casa. Es importante, iglesia, que fortalezcas tu fe en el Señor leyendo la palabra. Estamos en el hogar, estamos dentro de la casa, levantémonos y tengamos nuestro devocional. En la noche tengamos nuestro devocional. No podemos limitarnos o conformarnos solamente con la prédica que el pastor dicta cada jueves o cada domingo. No, tú debes de automotivarte a leer la palabra del Señor, y estoy seguro que si leemos la Biblia, si leemos la palabra, entonces seremos fortalecidos espiritualmente, y entonces cuando las emociones quieran de alguna forma salir a flote, si estamos fortalecidos espiritualmente, vamos a poder controlar esa área almática, esa área emocional en nuestra vida. Otro aspecto para, amada iglesia, controlar nuestro temperamento es aprender a callar. Aprender a callar. Proverbios capítulo 26, versículo 20, dice la palabra del Señor. Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos es a la contienda. Otra vez se lo voy a leer. Sin leña se apaga el fuego. Iglesia, si tenemos en casa momentos de algidez, donde tal vez hay discusión, lo más prudente en aras de conservar la tranquilidad en el hogar y en aras de ganar cada vez más mayor comunión con el Señor, lo aconsejable es sea prudente y guarde silencio. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice la palabra: la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta. Mas si contestamos, mas si reaccionamos, mas la palabra áspera, dice, hace subir el furor. Iglesia,
debemos de aprender a guardar silencio cuando sea necesario. Muchas veces el problema no es lo que decimos, sino la forma en que decimos, en que hablamos. Y en este tiempo de cuarentena, si no aplicamos estos consejos bíblicos, vamos a estar en constantes discusiones. Entonces, cuando menos pensamos, el esposo está en un lado, la esposa está por otro lado. Cuando menos pensemos, los hijos están por allá arrinconados y se genera una discordia, un ambiente hostil. Y esto añadiéndole que factiblemente sean muchos más días de cuarentena, pues ya te podrás imaginar lo insoportable que será la convivencia dentro del hogar. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice la palabra: hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Otra vez, Proverbios 10, 19, hablar demasiado, en las muchas palabras hay pecado, dice: sé prudente y mantén la boca cerrada. Mire, es una instrucción de parte de Dios para nuestras vidas en este tiempo, que para ganar comunión con Dios y con los demás, lo mejor en momentos de algidez es, como dice literal, cerrar la boca. La palabra dice, iglesia, si quieres ver días buenos, retén tu lengua. Por algo Dios lo dijo. Precisamente por la abundancia del corazón, o de la abundancia del corazón habla la boca. El guardar silencio, escucha esto, el guardar silencio tiene que ver con la prudencia. Es comprensible, es normal que siempre querramos expresar nuestros argumentos y de alguna manera defendernos, pero en aras de ganar comunión con Dios es preferible guardar silencio. Aunque la contraparte, aunque la otra persona piense que está ganando, déjelo que gane. Aunque la otra persona, déjela que gane. No hay problema. Pero usted y yo sabemos de que si hacemos lo que la palabra dice, realmente somos nosotros los que estamos ganando delante del Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 11, dice la palabra: las personas sensatas, escuche esto, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. En la versión Reina y Valera dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cuál es la honra de nosotros los cristianos? En este caso, con respecto al temperamento, deje pasar la ofensa. La palabra del Señor dice: seremos constantemente ofendidos. Seremos constantemente ofendidos. ¿Y qué hacer al respecto? Si hay una ofensa de parte de alguien que tal vez no conozca del Señor, que tal vez no sepa la palabra, ¿qué hay que hacer en ese caso? Ser prudente, guardar silencio, no perder los estribos, porque ¿cuál es nuestra honra? Dejar pasar esa ofensa de alguien hacia nosotros. Otro aspecto importante, amada iglesia, es no debemos reaccionar. Proverbios capítulo 29, versículo 22. Proverbios 29, 22 dice la palabra: la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Otra vez, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Mire, cuando usted y yo nos enojamos, cuando reaccionamos, decimos cosas o inclusive hacemos cosas que cuando ya pasa el momento de furor, muchas veces uno dice: ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice, Dios mío bendito? Y es ahí donde nos arrepentimos, nos sentimos mal con respecto a nuestra reacción, amada iglesia. Es necesario guardar la compostura. Es necesario no perder los buenos modales. Es necesario que no quebrantemos, iglesia, las buenas relaciones y la paz
dentro de nuestra casa. Es necesario, amada iglesia, que pensemos muy bien y meditemos en la palabra antes de reaccionar. Eso es indispensable. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. No podemos, iglesia, reaccionar. Ahora tengamos en cuenta de que cuando alguien nos ofende, cuando alguien lanza un improperio, un comentario ofensivo hacia nosotros, interpretemos esto como un ataque de Satanás. Hay que discernir las cosas, iglesia. Y en ese sentido, cuando alguien nos acecha con palabras o con acciones, es una tentación de parte del diablo para que nosotros reaccionemos y perdamos los estribos y de alguna forma quebrantemos nuestra comunión con el Señor, pero también demos un mal testimonio de aquellos que nos están observando, que nos están viendo. Otro punto importante, iglesia, es en oración. Pidámosle al Señor dominio propio. Proverbios 25, versículo 28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La falta de dominio propio genera destrucción, acabose, irrumpe completamente la tranquilidad en su contexto, en este caso dentro del hogar. El dominio propio, iglesia, es necesario para nosotros los hijos de Dios, pero esto lo desarrollamos teniendo una relación constante, continua con el Espíritu Santo. En otras palabras, todo aquel que no tenga dominio propio no tiene al Espíritu Santo. Todo aquel que no sepa comportarse, todo aquel que no controle su lengua, que no controle sus acciones, ahí no está el Espíritu Santo en ese corazón. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, pero también lentos para enojarse. El que tiene dominio propio aprende a escuchar, según lo que estamos leyendo. El que tiene dominio propio no se acelera, no se apresura a emitir criterio, es pausado. El que tiene dominio propio no permite la ira, el enojo, la contienda, la disensión. El que tiene dominio propio no se apresura a ofender a la persona con la cual hay diferencia. En conclusión, amada iglesia, necesitamos de Dios para un buen comportamiento dentro de nuestros hogares en este tiempo de cuarentena. Para algunos se facilitará porque factiblemente todos sean cristianos dentro del hogar y vengan a la iglesia, aunque aún así no es tan sencillo. Para algunos otros será mucho más complicado porque de pronto es el único que viene a la iglesia. De pronto es el único que lee la Biblia, tal vez sus hermanos, tal vez sus padres no conozcan la palabra del Señor. Pero precisamente es ahí donde a través de nuestro buen testimonio, dentro de nuestro buen comportamiento, reflejemos a Cristo en nuestro corazón para con aquellas personas que no le conocen a Él. Recuerda lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a los demás, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Iglesia, debemos de manifestar lo que Dios nos ha enseñado en todos estos años en la iglesia. Debemos de poner en práctica en este tiempo los frutos del Espíritu Santo. Debemos aprender a callar, debemos aprender a no reaccionar y debemos, iglesia, aprender a tener dominio propio. Recuerda que hay que amar al prójimo. Hay que amar al prójimo.
y cuánto más, iglesia, a los de nuestra propia casa. Iglesia, mantén la cordura en el Señor. Es el mensaje que hoy quiero darte a través de esta predicación, para que no tengamos un tiempo difícil en casa, un tiempo complicado, un tiempo perturbador, sino que todo lo contrario, como hablábamos en estos días. Cuarentena, según los teólogos, significa también cambio. Cuando hay una cuarentena, cuando hay quietud, se generan unos cambios. En este sentido, iglesia, aprovechemos este tiempo para cambiar aquellas cosas que tal vez no estábamos haciendo bien, para cambiar de pronto situaciones que por nuestras actividades, nuestras situaciones diarias, no estábamos haciendo de la mejor manera. Este tiempo, iglesia, es para tener más comunión con Dios, pero también una mejor comunión con los que están a nuestro alrededor. Te invito para que oremos juntos en esta hora. Amado Padre, yo te doy gracias por tu palabra, mi buen Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy aprendemos una vez más que es necesario, Señor, es muy necesario sujetar nuestras emociones, nuestro temperamento a tu palabra, amado Señor. Dios, guíanos en este tiempo, guía nuestro corazón, amado Señor. Yo te pido, mi buen Dios, que quebrantes toda obra del enemigo, pero también toda obra de la carne en nosotros, amado Señor. Que podamos desarrollar cada vez más esos bellos frutos de tu Santo Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, todos estos frutos en nuestro hogar. Porque a eso nos has llamado, para eso nos has enseñado la palabra. La palabra es enseñada, tu palabra ha sido predicada para ser ejercida, Señor, en el día malo, en el día complicado, en el tiempo difícil. Y este tiempo precisamente no es fácil, no es sencillo, pero si nos sujetamos a tu palabra, Señor, será un tiempo, mi buen Dios, de mucha bendición en medio de nuestra casa. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús cada familia que está viendo esta predicación. Bendigo, Señor, a cada padre, cada madre, a los hijos. Te pido, Señor amado, que la luz de tu Santo Espíritu ilumine intensamente cada hogar, Señor, cada día, de tal forma que toda sombra de variación sea disipada completamente, Señor, dentro de nuestras familias, de nuestros hogares. Guárdanos, amado Señor, provéenos, ayúdanos, mi buen Dios, que este tiempo lo atravesemos llenos de mucha paz, amado Señor, llenos de mucho gozo aquí en nuestro corazón. Padre, gracias. A ti sea la gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Por unos segundos más, allí en su casa, mi amado hermano, o donde usted esté, alabe al Señor. Diga a Dios: yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Y te doy gracias por cada momento, por cada situación que esté viviendo en este instante, Señor amado. Gracias, Dios, porque sé que tienes cuidado de mí. Tú me proteges y me ayudas y no me dejas, mi buen Dios. Recibe la alabanza, Señor. Hoy decido sujetar mi alma, mis emociones, mi temperamento a tu palabra, mi buen Señor. Y no haré lo que a mí me parezca, sino que, amado Señor, haré lo que está estipulado en la Biblia, lo que tú ordenas a través de la palabra, Señor, a nuestras vidas, en nuestro hogar. Padre, gracias, a ti la gloria. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén. Muy bien, iglesia, Dios los bendiga. Me place mucho el poder compartir con ustedes este tiempo, este espacio. Les mando un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.